Bienvenidos una vez S a su canal de drama turco, donde desentrao más menosamos los secretos S jugosos y los rumores S candentes del mundo de las telenovelas que tanto amamos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado en boca de todos, la supuesta pelea pública entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Burs. La pareja dorada que conquistó superíndice 3 nuestros corazones en Senu con diéresis al Capm, y que pareco a vivir un cuento de hadas fuera de la pantalla. Prepúrense porque hoy les traigo todos los detalles, los entresijos y sobre todo, lo que no vieron sobre esta supuesta crisis que ha sacudido el mundo del espectáculo. Pero antes de que empecemos con el chisme sabroso, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de drama, exclusivas y noticias de sus actores turcos favoritos. Además, al suscribirse me ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el contenido que tanto les gusta. Asu que no lo piensen y únanse a esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Bien, ahora entremos en materia. Hande Eru Parrafoel y Kerem Burs. Dos nombres que juntos evocan pasiu superíndice 3N Kumika y sobre todo, mucho con diéresis copyright cito. Su romance que comenzó superíndice 3 en los sets de grabación superíndice 3N, fue como un sueño más menos o hecho realidad para los fans. Las fotos juntos, las declaraciones de amor, los viajes, todo parecua perfecto. Pero como sabemos, la perfección superíndice 3N a veces es solo una fachada. Una fachada brillante eso pero fachada al fin y al cabo. Detrás de cada sonrisa fotografiada, detrás de cada mirada lida frente a las maras, se esconden las complejidades de la vida real, los desafíos y las imperfecciones que a menudo intentamos ocultar al mundo. Hace unas semanas empezaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Al principio muchos lo tomaron con pinzas porque ya hemos visto esto antes. Parejas que parecen inseparables un día y al siguiente anuncian su separación superíndice 3N. El mundo del espectáculo lleno de estas historias, de cuentos de hadas que terminan en divorcios millonarios y batallas legales por la custodia de los hijos. Asu que al principio la mayoría de nosotros simplemente descartamos los rumores como uno de esos chismes sin fundamento que circulan constantemente en la prensa del corazu superíndice 3N. Pero los rumores empezaron a intensificarse cuando aparecieron ciertas pistas que, como buenas detectives que somos, no podíamos ignorar. Primero, la ausencia notoria de fotos juntos en sus redes sociales. Su copyright que suena superficial, pero en el mundo de las celebridades, las redes sociales son como un diario público. Son una herramienta de marketing personal, una forma de controlar su imagen y de conectarse con sus fans. Pero también copyright son una ventana a su vida privada, una forma de mostrar al mundo CEU superíndice 3 mo son, CEU superíndice 3 mo se sienten y con Q copyright nes pasan su tiempo. Cuando una pareja deja de compartir momentos juntos en Instagram, es una seu más menos al de alarma. Es como si de repente apagaran las luces de su casa y cerraran las cortinas, escondió copyright dose del mundo. Segundo, la falta de comentarios y me gusta mutuos en sus publicaciones. Antes, Hande y Kerem eran los primeros en comentar y reaccionar a las fotos del otro. Sus interacciones en redes sociales eran una constante fuente de alegría para sus fans, que disfrutaban viendo CEU superíndice 3 mo se apoyaban y se demostraban su amor públicamente. De repente ese intercambio virtual CEU superíndice 3. Es como si de repente hubieran dejado de hablarse, como si hubiera una barrera invisible entre ellos que les impidiera conectarse. Pero la bomba explotó superíndice 3 cuando empezaron a circular fotos y vídeos de un supuesto altercado público. Las imágenes borrosas y poco claras mostraban a Hande y Kerem en lo que parecía ser una discusión superíndice 3N acalorada en un restaurante de Estambul. En los vídeos se ve a Hande gesticulando con las manos y a Kerem con una expresión superíndice 3N seria y visiblemente molesta. La calidad de las imágenes era terrible, su copyright, pero la tensión superíndice 3N era palpable. Se podía sentir la energía negativa que emanaba de la pantalla, como si el propio aire se hubiera vuelto denso y pesado. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque lo que no vieron, lo que los medios no publicaron y lo que los fans no pudieron captar con sus maras, es lo que realmente importa. Es la historia detrás de la historia, el trasfondo que explica lo que realmente estaba sucediendo entre Hande y Kerem. Es el drama oculto, el secreto que se escondió detrás de la fachada perfecta.
Fuentes cercanas a la pareja, y cuando digo cercanas, me refiero a gente que ha estado en el set de Grabacius Superíndice 3N con ellos, que ha compartido cenas y momentos íntimos, me han contado que la relación Superíndice 3N entre Ande y Kerem ya venía tambaleándose desde hace un tiempo. No fue una ruptura repentina e inesperada, sino el resultado de un proceso gradual de desgaste, de una serie de más menos fisuras que se fueron agrandando con el tiempo hasta convertirse en una grieta insalvable. La presión superíndice 3N mediúltica, los compromisos profesionales y, sobre todo, las personalidades diferentes, empezaron a pasar factura. Ande, una mujer ambiciosa y centrada en su carrera, quiero explorar nuevos proyectos y expandir sus horizontes profesionales. Después copyright ese del granu con diéresis copyright cito de senu con diéresis al cap, sentúa que necesitaba demostrar su talento en otros papeles, que quiero a desafiarse a su misma y crecer como actriz. Tenua la ambición superíndice 3N de convertirse en una estrella internacional, de trascender las fronteras de Turquía y de conquistar el mundo. Kerem por su parte pareco a buscar algo mur ese estable, una relación superíndice 3N mu ese tranquila y un futuro juntos. Después copyright ese de aún más menos os de trabajo duro y de viajes constantes, anhelaba una vida mu ese sencilla, mu ese hogareu más menos a, donde pudiera sentar cabeza y formar una familia. Quienes lo conocen bien aseguran que siempre son más menos u con diéresis superíndice 3 con tener hijos y con crear un hogar lleno de amor y de calidez. Esa diferencia de visiones, según mis fuentes, fue el detonante de varias discusiones. No eran peleas violentas ni explosivas, sino conversaciones difíciles y tensas donde ambos expresaban sus frustraciones y sus anhelos. Eran momentos de vulnerabilidad y de honestidad brutal, donde se enfrentaban a la dura realidad de que sus caminos parecían estar divergiendo. Y la noche del supuesto altercado en el restaurante, la tensión superíndice 3N llegó superíndice 3 a su punto máximo. Pero aquí viene lo jugoso. Lo que no vieron es que después copyright ese de la discusión superíndice 3N, Ande y Kerem salieron del restaurante por separado. Ande, visiblemente afectada, se subió superíndice 3 a su coche y se fue. Se veía derrotada, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro desencajado. Estaba claro que la discusión superíndice 3N la había afectado profundamente. Kerem, por su parte, se quedó superíndice 3 hablando con un amigo durante unos minutos. Lo que nadie sabe es que durante esa conversación superíndice 3N, Kerem le confesó superíndice 3 a su amigo que sentía que estaba perdiendo a Ande, que la amaba profundamente, pero que no sabía hacer superíndice 3 mo hacer para que las cosas funcionaran. Se sentía impotente e incapaz de cambiar la situación superíndice 3N y de reconducir la relación superíndice 3N. Estaba desesperado por encontrar una solución superíndice 3N, pero no sabía por du superíndice 3 de empezar. Esa noche Kerem no durmió superíndice 3. Llamó superíndice 3 a Ande varias veces, pero ella no contestó superíndice 3. Le dejó superíndice 3 mensajes de voz llenos de arrepentimiento y de súplica, pidió copyright dándole que le diera una oportunidad para arreglar las cosas. Pero Ande estaba demasiado herida y confundida para hablar con con diéresis copyright L. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido y para decidir qué copyright quiero hacer con su futuro. Al día siguiente intentó superíndice 3 hablar con ella en el set de grabación superíndice 3N, pero Ande lo evitó superíndice 3. La tensión superíndice 3N era palpable. Se pudo acortar el aire con un cuchillo. Los DMUS miembros del equipo de producción superíndice 3N se sentúan en superíndice 3 modos y nerviosos, como si estuvieran caminando sobre cristales rotos. Y aquí es donde entran en juego los rumores de infidelidad. Susu, como en toda buena novela turca, no pudo faltar el ingrediente del engau más menos o. Empezaron a circular fotos de Kerem con otra mujer, una modelo que había conocido en un evento Venu Copyright Fico. Las fotos eran inocentes, solo una conversación superíndice 3N casual, pero los medios, sedientos de drama, las interpretaron como una prueba de infidelidad. Obviamente Ande vio las fotos y, según mis fuentes, se sintió superíndice 3 devastada. No porque creyera que Kerem la había engau más menosado, sino porque sintió superíndice 3 que su relación superíndice 3N se estaba desmoronando frente a sus ojos y que no pudo hacer nada para evitarlo. Sintió superíndice 3 que había perdido el control de la situación superíndice 3N y que ya no tenía poder para cambiar el rumbo de las cosas. Pero la historia no termina aquí. Porque lo que no vieron es que después copyright ese de varios días de silencio, Ande y Kerem se reunieron en secreto.
Se dice que hablaron durante horas, que lloraron, que se reconciliaron y que decidieron darse una segunda oportunidad. Fue una conversación superíndice 3N difícil y dolorosa, pero también copyright N fue un momento de honestidad y de vulnerabilidad que les permitió superíndice 3 reconectar y entenderse mejor. Sin embargo, esta reconciliación superíndice 3N no fue fácil. Ambos sabían que tenían que trabajar mucho para superar sus diferencias y para reconstruir la confianza que se había visto da un más menos ada. Era un proceso lento y arduo que requería paciencia, compromiso y mucha comunicación superíndice 3N. Decidieron tomar terapia de pareja, alejarse del foco medio tico y concentrarse en su relación superíndice 3N. Empezaron a pasar ese tiempo juntos, a hacer actividades que ambos disfrutaban y a comunicarse de manera abierta y honesta. Trataron de dejar atrás el pasado y de construir un futuro juntos, paso a paso, dúa a dúa. ¿Y la gran pregunta, lograron superar sus problemas? La respuesta es sí y no. Porque han logrado mantener su relación superíndice 3N a flote y siguen juntos. No, porque los problemas no han desaparecido por completo y todavía tienen que trabajar mucho para que su amor sea duradero. La relación superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue siendo un trabajo en progreso, un proyecto en constante evolución superíndice 3N que requiere atención superíndice 3N y cuidado. Lo que es cierto es que después copyright S de esta crisis, Ande y Kerem han aprendido una valiosa lección superíndice 3N, que el amor no es suficiente, que se necesita compromiso, comunicación superíndice 3N y mucho esfuerzo para que una relación superíndice 3N funcione. Han aprendido que las relaciones no son fáciles, que requieren trabajo duro y que a veces hay que enfrentar desafíos y superar obstáculos para que el amor florezca. Y ahora, antes de que me despida, quiero hacer una aclaración superíndice 3N importante. Todo lo que les he contado hoy son rumores y especulaciones basadas en fuentes cercanas a la pareja. No tengo la certeza absoluta de que todo sea cierto, pero creo que les he dado una visión superíndice 3N completa y detallada de lo que realmente pudo haber sucedido entre Andere Rafael y Kerem Burs. En resumen, lo que hemos aprendido hoy es que las relaciones de las celebridades no son tan perfectas como parecen. Que incluso las parejas famosas y queridas pueden enfrentar problemas y crisis. Y que al final, lo que importa es el amor, el compromiso y la voluntad de luchar por la relación superíndice 3N. Que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un trabajo en equipo, una aventura compartida que requiere esfuerzo, paciencia y mucha comprensión superíndice 3N. Gracias por acompañarme más menos arme en este nuevo vídeo de Chismes Turcos. Espero que hayan disfrutado de la información superíndice 3N y que hayan podido conocer un poco sobre la supuesta pelea pública entre Andere Rafael y Kerem Burs. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem lograron superar sus problemas? ¿Les gustaría que hiciera un vídeo sobre otra pareja de actores turcos? Da copyright gamme en los comentarios cuá copyright pareja les interesa más ese. Y ahora me despido. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y, lo es importante, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, sigan amando las novelas turcas, que son lo mejor que hay. Adiós superíndice 3S.